Bueno, y seguimos nosotros sumando más temas, sumando más voces. Como todos los viernes está con nosotros Vicky Rodríguez, periodista especializada en temas de género. Vicky, ¿cómo estás? Hola Bienvenida Gaby, de gracias. nuevo. Uno de los temas de los cuales venimos hablando mucho tiene que ver con el universo de las redes sociales, la gigantesca cantidad de posibilidades que abrió en términos laborales, de conexión, pero también se pueden convertir en un universo muy hostil. Sí, un poco lo venimos hablando en las últimas columnas, hablando de, bueno, la semana pasada de lo que eran las deep news, que son estas deep fake, que son estas imágenes porno generadas con inteligencia artificial, que son falsas. Lo venimos hablando desde el principio con Chachi Telesco, cuando habló de, bueno, toda la filtración de imágenes que pasó. Y bueno, y ahora queríamos hablar de un informe que presentó Amnistía Internacional Argentina, que es sobre qué pasa con la violencia digital hacia las periodistas y los periodistas en Argentina. Para hablar de esto estamos en comunicación con Lucila Galquín, que es directora de Género y Disidencias de Amnistía Internacional Sede Argentina. Hola Lucila, ¿cómo estás? Hola Lucila, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes esta mañana. Bueno, Lucila, ustedes presentaron recientemente el informe Muteadas. Contanos un poco cómo surge y qué es lo que están buscando visibilizar a través de ese informe. Bueno, Amnistía viene ya hace varios años investigando el fenómeno de la violencia de género online, tanto a nivel global como a nivel local, y eso de alguna manera nos ha permitido visibilizar el alcance de esta problemática y también sus graves consecuencias. En el último tiempo lo que hicimos fue enfocarnos en mujeres y personas de diversas identidades de género que ejercen el periodismo, porque entendemos que la violencia de género que reciben las periodistas en el entorno digital requiere atención urgente. El informe se llama Muteadas y de alguna manera da cuenta de uno de los principales problemas que advertimos en la investigación, que es el silenciamiento como consecuencia de la violencia de género online. 6 de cada 10 periodistas que fueron encuestadas en el informe dan cuenta de que sufren violencia online de manera periódica. Un 98% en forma de insultos, más de un 85% contaba que constantemente son víctimas de hostigamiento o troleo en las redes, y casi la mitad constantemente recibe mensajes de acoso sexual o amenazas de violencia sexual. Y esto tiene consecuencias muy graves a la hora de poder ejercer el derecho a la libertad de expresión sin temor a sufrir represalias. Lucila, no, a ver, me imagino, digo, con el temor a sufrir represalias y además también cómo eso opera después en la diaria, en la cabeza diaria, ¿no? De las periodistas en este caso. Para desgranar un poquito el informe te quería hacer dos consultas puntuales. Uno, los perfiles que generan estas agresiones, me imagino que muchos deben ser perfiles anónimos, y lo otro es si tienen la comparación con los periodistas varones. Digo, en general, bueno, el periodismo tiene un foco también, como expresa opinión, de controversia en las redes y de agresión. ¿Pero le pasa lo mismo a los varones o no? No, a ver, ambas cosas. Por un lado, sí, Amnistía viene investigando las agresiones hacia el periodismo en general. Estamos viendo que en los últimos tiempos se ha exacerbado marcadamente la violencia hacia los y las periodistas que de alguna manera se posicionan críticamente sobre ciertas cuestiones de la política, pero debo decir que hay un impacto diferenciado en las mujeres. Claro. Una de las cuestiones en las que profundiza el informe es cuáles son los disparadores de esta violencia, ante qué situaciones, ante la cobertura noticiosa de qué temas se generan mayor cantidad de agresiones. Y, por ejemplo, en este sentido, el informe da cuenta que cuando las coberturas son sobre temas como aborto, violencia de género o femicidio, el otro tema es política, educación sexual integral y derechos humanos en general. Toda la agenda de género. Temas, exacto, todos esos temas son los que generan mayor agresiones y mensajes abusivos en las redes sociales. Y de alguna manera entendemos que esto no es un hecho aleatorio, ¿no? Hay por detrás de esto una intención de silenciamiento de la cobertura de ciertos temas que hacen avanzar la agenda de derechos humanos en general y la agenda de los derechos de las mujeres y diversidades en particular. Entonces creo que es importante señalar esto, y a lo que se le suma las características de las agresiones que reciben las periodistas, todas enfocadas en cuestiones de género, de su cuerpo, amenazas como vos vas a ser la próxima cuando cubren temas de violencia de género, amenazas de violación correctiva cuando se cubren temas como derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto.
creo que el informe es muy rico porque si bien tiene como un amplio estudio y hay muchos datos para de alguna manera documentar esta problemática, también tiene la riqueza de que se hicieron en 36 entrevistas a distintas personas relevantes en el circuito productivo de la información y hay muchos testimonios de cómo impacta esta violencia en el día a día en las periodistas, ¿no? Algunas nos decían, bueno, si tuve en cuenta la agresión cuando estaba por escribir la nueva nota, sí, ¿por qué? Y porque no quiero estar pensando si me van a decir qué linda está tu hija saliendo del colegio. Esto es una de las formas que también persiguen las periodistas, que es el doxeo, ¿no? Informando dónde vive o dónde concurre a la escuela alguno de sus familiares, o que ataquen a mi familia, o ser víctima de un ataque coordinado. Este tipo de cosas las tengo todo el tiempo dando vueltas en la cabeza al momento de escribir una nota. Y esto se ve reflejado en otras de las cuestiones que sale del informe, que es que por lo menos 2 de cada 10 dicen que evitan cubrir ciertos temas por miedo a las consecuencias que esto trae aparejado. De eso te quería consultar, porque el informe abarca los últimos 6 años, es decir, el gobierno de Alberto Fernández y el de Milei, y un poco ha cambiado mucho la perspectiva social, la percepción de la sociedad respecto a la agenda de género. Si bien hace 6 años estábamos todavía en el auge de esta temática, con muchos movimientos Ni Una Menos en las calles, con marchas muy masivas, con la legalización del aborto y demás, hoy vemos que paulatinamente y muy abruptamente en los últimos meses, la agenda de género ha mermado en los medios de comunicación en general y en las coberturas también como una perspectiva transversal en todo tipo de coberturas. ¿Ustedes esto también lo refleja el informe? ¿Hay algún estudio puntual que estén analizando sobre el impacto de la avanzada de la derecha hoy? Sí, hay 2 cuestiones. Por un lado, Amnistía viene documentando la violencia de género online hace ya varios años durante gobiernos de distinto signo político y vemos que este es un fenómeno, es una constante. Digo, también hicimos estudios durante el debate por la legalización del aborto y también era una constante la violencia de género, pero sí vemos particularidades nuevas, que es que en el último tiempo se ha exacerbado mucho la violencia, sobre todo cuando proviene de autoridades gubernamentales que son quienes promueven y habilitan también estos discursos, lo cual de alguna manera creemos que potencia los riesgos de alterar el clima que preserva la libertad de expresión, ¿no? Y de eso da cuenta el informe que dice un 23% de las periodistas dicen haber recibido mensajes agresivos y de discursos de odio provenientes de figuras del ámbito político. Entonces, este no es un dato menor teniendo en cuenta la asimetría de poder que hay entre quien emite el mensaje y quien lo recibe. Eso por un lado, más allá de que también estas eran unas preguntas que podían contestar de manera múltiple. Entonces, también el 90% da cuenta que recibe agresiones de cuentas anónimas, ¿no? Hay como nosotros lo que llamamos como agresiones combinadas, con distintas estrategias que muchas veces todas tienen por objeto silenciar a mujeres con voz pública, sobre todo aquellas que se atreven a problematizar ciertas cuestiones de las agendas de género, como vos bien mencionabas recién, en este contexto de tanta regresión hacia las agendas de género. Y una de las cuestiones que también releva el informe es que advertimos que hay una retracción de la cobertura sobre las agendas de género en los medios masivos de comunicación. Y esto se evidencia de distintas maneras. Por un lado, bueno, después del auge de lo que fue Me Too en Estados Unidos, Ni Una Menos en Argentina, y diría que entre 2018 y 2021 se crea en 2018 la figura de editoras de género y llega a haber 13 editoras de género en medios nacionales y medios regionales que tenían el desafío de alguna manera de transversalizar la perspectiva de género en la cobertura noticiosa, ¿no? Y hoy tenemos menos de la mitad. En la actualidad, al momento de cerrar el informe, quedaban 5 editoras de género en los medios nacionales de comunicación. Esto no es un dato menor, ¿no? Hay un corrimiento del compromiso de visibilizar la violencia de género. Hay un corrimiento con el compromiso de promover la igualdad de género en los medios masivos de comunicación y hacer que todas las voces estén representadas en el debate público. Y en esto tratamos de recuperar cuáles son los matices o a qué se debe, no entender que es una cuestión unicausal, sino que está condicionada por múltiples factores. Y si bien algunos dueños de los medios en las entrevistas decían, bueno, es que esto es porque hay un desinterés de la audiencia se cansó, había otros dueños de medios que marcaban un contrapunto y decían, de ninguna manera la cobertura de las agendas de género puede estar sujeto a una moda. Claro.
el compromiso de los medios y la responsabilidad social de un medio no puede estar sujeta a una moda y acomodarse a si hoy la narrativa dominante es aquella que busca confrontar y demonizar a quienes luchan por los derechos de las mujeres y diversidades. Lucila, te quiero consultar por los controles, digo, los controles propios que tienen las redes sociales o las usuarias, dónde pueden hacer la denuncia, si esas denuncias en redes tienen finalmente un fin activo para frenar esa violencia. Te iba a preguntar también por las medidas, las acciones que toma el Estado, bueno, un poco lo que venimos charlando, hay una regresión ahí en la Argentina, pero si hay otros países donde el control sí es más ajustado y se puede revertir esta situación de violencia. Bueno, lo venimos conversando, tratamos de entrevistar a todas las plataformas para este informe, pudimos hablar con Meta, no así con X, que no accedió a las entrevistas, pero sí lo que vemos como una constante a la hora de estudiar la forma en que las plataformas responden a esta problemática es que hay muchas medidas que ayudan a que uno pueda tomar medidas de autocuidado en las redes sociales, ¿no? Bloquear, eliminar, silenciar, distintas cuestiones que hacen al cuidado personal en el entorno digital. Pero bueno, queda la responsabilidad a cargo de la persona y no hay una plataforma que está tomando una iniciativa mucho más activa a la hora de buscar preservar la pluralidad de voces en el debate público. Porque lo que estamos viendo en esto es que dicen que en realidad no hay que regular o que no hay que buscar intervenir en estas situaciones porque se viola la libertad de expresión. Y nosotros entendemos que muy por el contrario, la falta de medidas es lo que deteriora y horada el debate público. Entonces, sí, primero señalar que eso, las medidas en general suelen estar muy enfocadas en la protección personal y no hay respuestas más estructurales ni campañas de sensibilización. Sobre todo hay muchos problemas por un lado, en la falta de transparencia en las plataformas sobre cuáles son los algoritmos que regulan el abordaje de las denuncias para catalogar qué es un discurso de odio, qué es un mensaje abusivo y qué no. En los casos en que hay moderadores humanos, ¿cuántos moderadores humanos son? ¿Qué idioma hablan? Y sobre todo, si entienden nuestra cultura, ¿no? Algo que vemos desde hace tiempo que venimos investigando este tema es muchas mujeres, por ejemplo, reciben de manera periódica la foto de un falcón verde y las amenazan que les van a sacar a pasear una vuelta. Claro. Y Una para simbología muy argentina. Falcon, exactamente, es una simbología muy propia de nuestro contexto. Claro. Entonces es imposible que si los moderadores no están formados, tanto en cuestiones culturales como en cuestiones de género, como en materia de libertad de expresión, porque también entendemos que debe ser sumamente riguroso este estudio para poder también resguardar los estándares de la libertad de expresión, que son un pilar de toda sociedad democrática. Entonces, bueno, ahí hay muchísima falta de transparencia y muchas deudas por parte de las plataformas para dar una respuesta a esto, sobre los procesos de apelación. Entonces, ese es uno de los principales problemas. En Europa lo que se ha hecho es a través de la Unión Europea y un conglomerado bueno, claro, todos los países que conforman la Unión Europea, poder de alguna manera buscar acuerdos multilaterales entre los estados para exigirle ciertas rendición de cuentas a las plataformas digitales. Y eso es un poco el recorrido que se está buscando hoy en materia de gobernanza de las plataformas digitales. Y en cuanto a desafíos del Estado, diría que sí, que no contamos con un marco jurídico de protección adecuado. Diría que tenemos, sobre todo Amnistía acompañó dos casos bastante relevantes de periodistas que sufrieron violencia en el entorno digital. Y lo que advertimos es que es muy crítica en materia de las barreras de acceso a la justicia. Las barreras, en el acceso a la justicia. En general los operadores judiciales carecen de herramientas para investigar esto, para preservación de la evidencia digital, para poder condenar la violencia digital y sobre todo para entender las dimensiones de esta problemática, ¿no? Suele pasar que suelen analizar las agresiones como un hecho aislado, claro, en vez de analizar el contexto en que se encuentran inmersas, que cuando suceden a gran escala, por un largo periodo de tiempo, combinando distintas formas y a veces de forma organizada, esto termina autocensurando y deteriorando de manera muy grave el debate público. Ahí está. Lucila, bueno, te agradecemos muchísimo. Nosotras el tiempo. Sí, gracias por la presión. El informe está disponible en las redes de Amnistía Internacional Argentina para quienes quieran ver en profundidad todos estos datos. Muchas gracias, Lucila, por tu tiempo y seguimos en contacto seguramente. Gracias, Lucila. Gracias, que tengan muy lindo día.
Bueno, a buscarlo, al informe, así todos podemos repasar también y ver que uno no está sola en estas situaciones, que le pasa a muchas. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Y sí, lo que pasa, más allá de los miedos que hablaba la referente de Amnistía Internacional, es el desgaste de ir leyendo todos esos comentarios. Claro. De ir viendo constantemente cómo te insultan, cómo te amenazan, cómo ningunean el trabajo, te degradan. Eso, además de la libertad de expresión, afecta individualmente y afecta la subjetividad, obviamente.